buenos días, amigos y hermanos que nos ven a través de este medio y nos oyen por la radio Sublime Gracia. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes con esta meditación de la palabra de Dios y espero que sea de edificación para nuestras vidas. Por favor, si me acompañan a orar antes de comenzar nuestra meditación. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos a tu trono de la gracia en esta hora para presentarte, Dios amado, nuestras vidas y este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé entendimiento para comprender las Escrituras. Y, Señor, gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Bueno, el título que hemos puesto a esta meditación es Una salvación tan grande. Y sacamos este título del texto bíblico de Hebreos 2:3 cuando dice el autor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Al considerar este texto de la Escritura, quiero que nos enfoquemos en la afirmación del autor cuando se refiere a una salvación tan grande, que en esencia es una afirmación del Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Al momento de recibir el Evangelio, tenemos un conocimiento limitado de lo que en realidad implica la salvación que Dios nos otorga por medio de la obra, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Conforme vamos sumergiéndonos en las Escrituras y vamos descubriendo el maravilloso alcance que tiene esta salvación en nuestras vidas, entendemos el porqué de la expresión del autor de la Epístola de Hebreos cuando se refiere a una salvación tan grande. La salvación abarca o contempla 7 aspectos. Es decir, que el pecador que se arrepiente y cree en el Evangelio al entregar su vida a Cristo y recibirle como su Salvador personal, recibe un regalo grande, tan grande, con 7 regalos dentro. Y de eso se trata esta meditación, de poder descubrir sus regalos. Y empezaremos por el primer regalo llamado remisión o perdón de pecados. Para esto vamos al texto de Efesios 4:32. Dice la Escritura: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otro texto en este mismo sentido vemos en Mateo 26:28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, la sangre y sacrificio de Jesús establece un nuevo pacto entre Dios y el hombre. La fe en su sangre y sacrificio en la cruz es la forma en la que el hombre recibe perdón de sus pecados y puede acercarse a Dios. El pecado que nos separaba de un Dios santo es quitado y ahora podemos relacionarnos con Él. Ese es el primer regalo que encontramos en la salvación, el perdón de pecados o remisión. El segundo regalo es el regalo de la redención. Y cuando hablamos de redención, nos tiene que venir a la mente, como al autor de este texto de Romanos 3:24, cuando dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y este texto de Juan 8:34
cuando Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la imagen que trae esta palabra de redención viene de ese antiguo mercado esclavista. La redención significaba pagar el rescate para obtener la libertad de un esclavo. Y en el caso nuestro, Jesucristo pagó ese precio. Pagó el rescate para nuestra liberación de esa esclavitud en la que vivíamos antes de venir a Cristo. Porque éramos esclavos del enemigo, de Satanás, y también esclavos del pecado. La Escritura dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El pago para redimirnos de la esclavitud del pecado en que nos encontrábamos y su castigo fue la sangre de Cristo. Ese fue el pago que hizo Dios para que nosotros pudiéramos ser rescatados de esa esclavitud del pecado en la que vivíamos. De ahí nos libró el Señor. Y probablemente para aquel que no es creyente o no conoce a Cristo como su Salvador, es importante que sepa que mientras no tenemos una relación con Cristo, somos esclavos del pecado. Y probablemente estamos viviendo una vida de desenfreno, una vida de pecado que no podemos controlar, que a veces nosotros tal vez nos sentimos mal por la vida que a veces llevamos. La única forma, el único remedio para poder salir de esa esclavitud en la que nos encontramos es Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Entonces, este es el segundo regalo que recibimos, la redención. Éramos esclavos, pero el Señor nos hizo libres de esa esclavitud. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora nosotros como creyentes podemos decidir voluntariamente pecar o no pecar. Tenemos esa posibilidad de decidir en nuestras vidas. Antes, sin Cristo, no teníamos esa libertad, porque pecábamos y no podíamos parar de pecar, porque éramos esclavos. El tercer regalo que viene dentro de la salvación que el Señor nos otorga es la reconciliación. ¿Cuándo hay reconciliación? Naturalmente hablando, cuando hay reconciliación, cuando ha habido enemistad, ha habido una ruptura de alguna relación, y entonces esa ruptura tiene de alguna manera que restaurarse. Y eso es lo que significa la reconciliación. Quiere decir amistarnos con Dios, porque nosotros estábamos en enemistad con Dios. Por eso es que no nos acercábamos a Dios. Y esta reconciliación es la anulación de esa enemistad del hombre con Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La Escritura es clara, hermanos. Éramos enemigos de Dios. Y todo aquel que no tiene una relación con Dios a través de Jesucristo es enemigo de Dios. Aparentemente puede decir, yo creo en Dios, pero si Cristo no está en medio de la relación con Dios, somos enemigos de Dios. Porque Dios es un Dios santo y el hombre es pecador.
Y Dios está airado contra el pecador todo el tiempo. Por eso es que es enemigo de Dios. Pero bendita sea la salvación que Dios nos ha otorgado, porque en esta salvación también nos ha dado reconciliación con Él. Un cuarto regalo es el regalo de la justificación. Este es un término legal. Justificación tiene que ver con declarar justo a alguien con base a los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Es la determinación de Dios por la cual, después de Él reconciliar al hombre consigo mismo, remueve toda condena y retira por completo los cargos que pesaban en contra del hombre pecador, y desde entonces lo ve como si nunca hubiese pecado. ¿Por qué? En base a los méritos de Jesucristo. El texto en la Escritura nos dice al respecto, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente fuimos justificados por la gracia de Dios. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, y aquí probablemente está aclarando ese concepto de justificación, cuando nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue el que se hizo pecado por nosotros. Y esa su justicia de Cristo Jesús nos es imputada a nosotros ahora, a los que hemos creído en Jesucristo, en su obra, en su muerte y resurrección. Esa justicia nos es imputada y eso es la justificación que Dios nos otorga por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es un regalo maravilloso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un quinto regalo que también nos trae la salvación es la regeneración. La regeneración es la acción de Dios en el alma del hombre, por medio de la cual Dios imparte vida espiritual a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Implica un cambio por medio de un nuevo nacimiento. En realidad, la regeneración significa eso, un nuevo nacimiento. El texto de la Escritura dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así dice Efesios 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y los versos 5 y 6 del mismo capítulo 2 dice de Efesios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de hacer algo para relacionarnos con Dios. Estábamos muertos. Estábamos muertos. Y un muerto, naturalmente hablando, obviamente no responde, ¿verdad? Es algo inerte que no tiene vida, no responde. Y esa era nuestra condición espiritual delante de Dios. Y no podíamos relacionarnos con Él porque estábamos muertos espiritualmente. Y entonces necesitábamos renacer. Necesitamos un nuevo nacimiento. Y el texto de Santiago 1:18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el texto de Ezequiel, capítulo 36, versos 25 al 27, nos explica un poco lo que ha pasado en nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente, no podíamos relacionarnos con Dios, no teníamos esa posibilidad, porque estábamos muertos. Ezequiel 36, 25 al 27 nos habla, dice el 25,
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Luego dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, esta es la única manera en que Dios tenía que hacer algo en nosotros, a través de su palabra, a través de oír el Evangelio, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Escuchamos el Evangelio, el Señor nos sopló vida espiritual y ocurrió esto. Ocurrió esto que dice en Ezequiel. Primero nos dio un corazón nuevo, puso un espíritu nuevo dentro de nosotros y también dice que nos dio de su espíritu. Puso dentro de nosotros su espíritu para que podamos andar en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Esta es la única manera en la que una persona puede alcanzar a guardar los mandamientos. Probablemente cuando nosotros no estábamos en Cristo, tal vez hasta leíamos la palabra, tal vez escuchábamos mensajes, pero de pronto esa palabra no la entendíamos, no ocurría nada en nuestras vidas, no podíamos entender. Y los mandamientos de la palabra del Señor para nosotros eran de imposible cumplimiento, porque éramos pecadores y no podíamos. Naturalmente es imposible poder guardar los mandamientos del Señor. Por eso es que Dios tiene que hacer algo. Y es justamente esto de la regeneración, este nuevo nacimiento que Él nos da, en la que Él pone un espíritu nuevo en nosotros. Ese espíritu que estaba muerto tiene vida. Y entonces recibimos de parte de Dios su espíritu en nosotros. Y es su Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que Él pone en nosotros, el que nos nos ayuda a ¿qué? A andar en sus estatutos, a guardar sus preceptos y a ponerlos por obra. Porque de otra manera, en nuestra fuerza natural, es imposible poder guardar los mandamientos. Y esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Y si tú, amigo, que estás escuchando esto, te digo, solamente con Cristo y creyendo en su obra, en la muerte de la cruz del Calvario, en su resurrección, solamente creyendo en Él, en Cristo Jesús, nosotros vamos a poder experimentar esta regeneración. Por eso es necesario que, si tú escuchas el Evangelio, primero tienes que darte cuenta que eres pecador y que tienes que arrepentirte de tus pecados, y tienes que pedirle perdón, y tienes que decirle a Cristo que ese sacrificio de la cruz, tú lo aceptas para tu vida. Y entonces tú vas a creer en el Evangelio, estás creyendo en la obra, muerte y resurrección de Cristo, y cuando ocurre aquello, tú has creído, has depositado tu fe en Él, entonces va a ocurrir esto, esta regeneración, este nuevo nacimiento por la palabra que has escuchado, por la palabra del Evangelio. Y entonces vas a poder vivir una vida que agrada a Dios, que pueda cumplir los mandamientos de Dios. Porque de otra manera no se puede cumplir la palabra de Dios. Un sexto regalo que Dios nos otorga en la salvación se llama adopción. Naturalmente sabemos que adopción es recibir como hijo a alguien que no lo es naturalmente. Y en realidad eso es lo que ha ocurrido con nosotros. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, verso 12, dice el texto, la palabra, que a los suyos vino, a los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Y un poco más preciso, el texto de Gálatas 4, del 4 al 7, que nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Se imaginan el privilegio que tenemos, hermanos, de poder llamar Padre a ese Dios todopoderoso, al Creador del universo, al Hacedor de maravillas? Él es nuestro Padre. Hemos sido adoptados por Él como hijos. Y es algo que probablemente nuestra mente no alcanza a comprender, porque es tanta grandeza, tanto privilegio, que unos simples mortales, pecadores, además imperfectos, podamos llamar a Dios Padre. Un séptimo regalo que también está dentro de las salvaciones, la santificación. La santificación que nosotros podemos entender como un proceso de hacer santos a los creyentes, de apartarnos del pecado para Dios. Ese proceso en el que cada uno de nosotros nos encontramos después de venir a Cristo. Y el Señor tiene que empezar a transformarnos, a hacernos como su Hijo, semejantes a Cristo en carácter. Ese proceso se llama santificación. Pero también la Biblia nos habla de una santificación posicional dada por Cristo en el momento que nosotros creemos en Él, en su obra, muerte y resurrección. En ese mismo momento nos otorga implícitamente este regalo de la santificación. Nos hace santos. Nos hace santos. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, dice, hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Hebreos 10:10 también nos dice al respecto, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Hermanos, nosotros en nuestra relación con Dios, el Señor nos ve ya, Dios nos ve santos. ¿Saben por qué? Porque nos ve a través de Cristo, en la santidad de Cristo. Y esa santidad el Señor nos ha atribuido a nosotros. Nos ve en esa santidad el Señor, nos ve santos. A los ojos de Dios, a través de Cristo somos santos. Aunque naturalmente en esta vida, mientras estamos todavía aquí en la tierra, todavía estamos en un proceso de cambio en el sentido espiritual, en el sentido de dejar lo que antes hacíamos, las cosas que antes hacíamos y que no agradaban a Dios. Y que todavía algunas veces, todavía estamos luchando con algunas cosas que no agradan a Dios. Y ese proceso vamos a ir viéndolo y vamos a ir desarrollándolo hasta que el Señor venga o hasta que partamos de esta tierra. Ese proceso de santificación. Pero en realidad, a los ojos de Dios, por la obra de Cristo, Dios nos ve santos a través de Jesucristo. Si nosotros nos ponemos a pensar, semejantes regalos que Dios nos ha dado en la salvación, hermanos, es para realmente postrarse delante de Dios y darle gracias. Porque en Cristo realmente estamos completos, hermanos. Realmente fue una salvación tan grande la que nos otorgó. Nos dice primero, y haciendo un breve resumen de estos 7 regalos, de esa salvación tan grande que recibimos por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos perdonó. Éramos pecadores, nos perdonó de nuestros pecados. Luego nos dio redención, éramos esclavos del pecado, nos hizo libres de esa esclavitud.
pagando su sangre como pago por nuestra liberación de la esclavitud. Ahora somos libres, hermanos, de la esclavitud del pecado. También nos otorgó reconciliación. Éramos enemigos de Dios, pero nos reconcilió a través de Cristo. Fuimos reconciliados por la muerte de Cristo Jesús. También nos regaló, nos justificó. Ese fue el cuarto regalo, la justificación. Esa declaración de Dios, declarándonos justos por la obra de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, nos quitó la culpa ya y nos declaró justos. Y ahora nos ve como si nunca hubiésemos pecado. El quinto regalo, la regeneración. Esa acción de Dios en el alma, por el cual nos imparte una vida espiritual que no teníamos, estábamos muertos espiritualmente, pero Él nos hizo renacer por su palabra, nacimos de nuevo, puso su espíritu en nosotros para que pudiéramos guardar sus mandamientos. Y ahora podemos andar en novedad de vida, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la novedad de vida en la que vivimos ahora por Cristo, hermanos. Fuimos regenerados. Nacimos de nuevo. Nos adoptó como hijos. Ahora somos hijos de Dios. Podemos llamarle Padre. Él es nuestro Padre. Nos ha hecho sus hijos. Nos ha hecho sus hijos. Nos ha adoptado como sus hijos. Y finalmente nos ha hecho santos. Nos ha hecho santos en Cristo Jesús. Hermanos, meditemos en estos regalos y que esto nos ayude a tener un compromiso con Dios, un compromiso de entrega y consagración a Él, en gratitud, en respuesta a todo esto que Él hizo por nosotros, a través de Jesucristo, a través de su obra, de su muerte, de su sepultura y resurrección. Hermanos, tenemos una salvación tan grande. Nos ha dado Dios una salvación tan grande. Y proclamemos, hermanos, el Evangelio a aquel que no tiene a Cristo, para que también pueda recibir este regalo de la salvación y también pueda disfrutar de cada uno de estos regalos, de los que acabamos de hablar en esta mañana. Espero que esta meditación les haya edificado y Dios nos haya hablado a través de esta meditación. Permítanme, hermanos, orar por esta palabra que hemos visto esta mañana. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu salvación. Muchas gracias, Señor, porque ahora entendemos por qué es una salvación tan grande. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu redención. Gracias, Señor, por tu reconciliación. Gracias, Señor, por tu justificación. Gracias por habernos regenerado. Gracias por habernos adoptado. Y gracias por habernos santificados en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Te damos gracias, Dios eterno. Te bendecimos y te exaltamos porque tú has sido bueno con nosotros, Dios amado. Gracias, Dios todopoderoso. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te damos gracias por esta palabra y te pedimos nos ayudes a caminar, Señor, en respuesta a esto que tú has hecho por nosotros, Dios eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.